¿Se imaginan el terror que puede generar un autor al que se le conoce como el Edgar Allan Poe del Río de la Plata? Hoy vamos a platicar de una antología que es perfecta para conocer al maestro del cuento latinoamericano sin llegar a sentir la angustia que nos provocan sus obras más conocidas como El almohadón de plumas y La gallina degollada. Esta es la puerta de entrada más amable a su universo. ¿Empezamos? Los cuentos de mis hijos reúne 10 relatos que el escritor uruguayo Horacio Quiroga escribió a sus hijos como una enseñanza para introducirlos al mundo de la selva. El primero nos lleva precisamente a la selva y nos platica la importancia que tienen los perros de monte para los cazadores. Estos perros son capaces de perseguir y acorralar a un tigre hasta el fondo de la maleza. Con este cuento nos preparamos para ir de caza, un segundo relato que nos muestra el miedo que sienten los cazadores cuando son ellos los que están acorralados y no el animal. Escuchen. Durante una hora, los mugidos continuaron a intervalos fijos, dolorosos, ahogados, sin que una vez se interrumpiera esa monotonía terrible de angustia errante. Parecía desorientado, no sé cómo, y aseguro que fue cruel esa noche que pasamos al lado del fuego sin dejar de oír el mugido del tigre, que nos había muerto todos los perros y estaba sobre nuestro rastro. El tercer cuento se titula El agutí y el ciervo y nos habla del dolor que siente un cazador cuando descubre el valor de la vida en cada existencia. Es natural que un cazador confunda a una fiera con un animal inofensivo, pero el corazón duele horriblemente cuando ese animal es tuyo. Le sigue el cuendú, un roedor parecido al puercoespín es capturado. Aquí leemos y percibimos el sufrimiento de un animal silvestre que está encerrado fuera de su hábitat. El tigre nos platica la historia de una recién nacida que es adoptada por una gata que acaba de ser mamá. 9 días después, cuando la gata deja de amamantar a la tigre, el cazador y sus hijos deciden adoptarla y las cosas se complican. Pongan mucha atención a este relato porque aborda temas muy complejos con naturalidad. La serpiente de cascabel parte de la idea de que si matas a una, viene otra a cobrar venganza. Esta es una de las muchas creencias populares que encontramos en los cuentos. Le sigue Anaconda, un relato mágico donde el orden se invierte y el cazador pasa a un segundo término. Las serpientes se hacen protagonistas, se reúnen, hablan y planean cómo protegerse del verdadero depredador, el ser humano. El hombre sitiado por los tigres nos explica la importancia de respetar nuestro entorno, con un relato divertidísimo que humaniza por completo al animal. Imaginen esta escena. Un tigre convoca a otros para echar abajo la casa de un hombre. Los vemos destruyendo ventanas y aventándose contra las paredes de madera y leemos. A veces, el tigre traicionero se arrimaba a la puerta y decía, burlándose, ¿qué tal, señor hombre? ¿Por qué no sale un momento a ver si tengo sarna? Entonces venían los demás y le gritaban de todo a través de la puerta. Perro sin pelo, pescador de mojarras, matagallinas, comedor de yuyos, rana con pantalones. A mi parecer, este cuento cumple con su función desde una perspectiva fantástica y llena de ironía, sin transmitir dolor o sufrimiento. En El diablo con un solo cuerno, 3 estudiantes de la naturaleza viajan a un lugar en África donde nadie quiere vivir por miedo a encontrarse con un diablo muy destructivo. Y dan por sentado que lo del diablo es puro rollo para que se vayan, pero el único diablo real que encontramos en este libro lo conocemos en el último relato, El diablo colorado, un cuento que nos platica la historia de un diablito que sale del centro de la tierra buscando a un amigo con quien jugar. Este es un cuento mágico que resalta el valor de la amistad, la confianza y el agradecimiento. Aborda temas importantes como la muerte y la enfermedad a partir de una mirada inocente. Una gran parte de la belleza en la pluma de Horacio Quiroga está en el uso de mitos y creencias populares
que coloca probablemente con el fin de generar misterio y sustentar eventos que de otra forma no sucederían. La segunda tiene que ver con los animales exóticos que nos muestra y el uso de palabras comunes en Sudamérica. Ahora, desconozco la edad de los hijos de Horacio Quiroga cuando les dedicó estos cuentos, porque yo no los considero literatura infantil. Quizá 2 o 3, no más. La aproximación de este autor a los peligros de la naturaleza, la fatalidad, los accidentes, la enfermedad y la muerte no es coincidencia. Su vida estuvo marcada por la tragedia y se refleja en su obra. Su padre perdió la vida en un accidente con una escopeta. Su padrastro se la quitó intencionalmente con otra escopeta y además él mismo fue responsable de la muerte de un amigo por una bala que escapó cuando le ayudaba a revisar su revólver. Se comprobó que fue un accidente, pero la culpa le impedía vivir. Buscó refugio en la selva misionera en Argentina, donde construyó una casa para su primera esposa. Se dice que decidió hacerse cargo personalmente de la educación de sus hijos y desde pequeños los expuso a los peligros del monte y la selva, como si quisiera enseñarles a sobrevivir. Su esposa vivía angustiada y una noche, después de una fuerte pelea, ingirió una dosis de veneno que la tuvo agonizando durante 8 días. Ella tenía 25 años. En 1937 le detectaron cáncer. Horacio Quiroga contaba con 58 años cuando bebió un vaso con cianuro. Y como si no bastara con esta cadena de infortunios, sus hijos repitieron el mismo patrón, consolidando una trágica leyenda que culminó en la maldición de los Quiroga, un epígrafe que desde entonces acompaña su legado. Mi querido Lisandro, vuela un abrazo enorme hasta Argentina. Va mi trivia, escritor mexicano que nos lleva a Tepoztlán de la mano de un grupo de amigos que son bien buena onda. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Inna Recamier, la librera, y los abrazo. Gracias.